llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el
confianza, que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Y sembrando el futuro haremos historia y a paso seguro veremos la gloria. Sembrando el futuro haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza, que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra primera reunión del año 2026, esperando que se la hayan pasado muy bien en estas fiestas de Sembrina y que todos sus propósitos se cumplan en este año que iniciamos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Nos acompañan en el Presidium de Jóvenes por la Esperanza el compañero Denzel Carrillo, nos acompaña desde la Alcaldía Coyoacán nuestra compañera Leticia Martínez, desde la UNAM nos acompaña nuestra compañera Jenny Moreno, nos acompaña nuestra compañera jueza Flor del Carmen Lira, desde Jalisco nuestro compañero Salvador Zaragoza, y como cada lunes nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez.
Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono al compañero Denzel Carrillo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches, un placer saludarlos, desearles un feliz, próspero y saludable año, que la hayan pasado muy bien con sus familiares, con sus seres queridos. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Se nota que vamos reactivándonos este año. Yo particularmente ya extrañaba volver, saludarlos, verlos y bueno, estar aquí de la mano del profesor René Bejarano. Igualmente, como siempre, dándole un saludo a quienes nos acompañan de manera virtual y agradecer al compañero Noé Flores, al profesor René Bejarano, quienes me permiten representar a las juventudes del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy quiero compartirles que me encuentro muy emocionado porque la próxima semana, el día martes, estaremos llevando un evento desde el Auditorio Aurora Jiménez en Cámara de Diputados, presidido por la maestra Dolores Padierna. Este evento es un foro de ciberseguridad, juventud, soberanía digital y tecnología. Hemos logrado reunir a más de 30 grupos de jóvenes, organizaciones de la sociedad civil y empresas. Entre ellas y de las más reconocidas, estaremos teniendo al director de Innovación y Tecnología de Google Cloud Latinoamérica y a la actual directora de Ciberseguridad también de Google Cloud Latinoamérica. Tendremos a una representante MVP de Microsoft, nos acompañarán un par de empresarios de Coparmex Nacional y del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, además de expertos en materia legal y de seguridad de la información. Es un evento que hemos estado preparando desde julio del año pasado. Las fechas no nos habían dado para poder hacer uso del Auditorio Aurora Jiménez. Actualmente contamos ya con un registro de más de 450 asistentes. Como sabemos, al Aurora Jiménez solamente le caben aproximadamente 350, pero bueno, que sepan que están completamente invitados al evento. Tengo por aquí la liga de registro, si me permiten, lo he estado compartiendo en el grupo de Enlaces Nacionales, lo seguiré compartiendo durante la semana y también si gustan acercarse conmigo les paso directamente la liga de registro. Va a ser un evento bastante interesante porque no es un evento solamente técnico, sino que es un evento que conjunta a la academia, a la sociedad, al tema empresarial, y buscaremos que cualquier persona, independientemente de la rama donde venga, pueda entender cuál es la importancia de la ciberseguridad, de la seguridad de la información, y también para todas las edades. Creo que como jóvenes tenemos la responsabilidad hoy en día de ayudar a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a entender por qué la seguridad de la información es tan importante para cuidarnos a nosotros y a ellos mismos. Bueno, quiero comentarles que este evento estaremos abriendo las puertas desde las 9:30 de la mañana y estaremos culminando a las 2 de la tarde. Habrá una visita guiada después del evento por cámara para quienes gusten quedarse después de esto. El evento será muy dinámico, contaremos con 3 paneles de discusión, hablaremos de ciberlegalidad, hablaremos del tema empresarial y hablaremos del tema social. Por último, tendremos nuestro espacio para hacer networking. Comentarles que en los últimos, en la mayoría, sino que en todos los eventos que hemos podido realizar, logramos conjuntar perfiles de muy alto valor para que justo este networking pues no solamente se quede en lo que haya sido el evento, sino que podamos generar enlaces, que podamos generar comunidades, que podamos encontrar otras mentes que piensen por la misma vía y de esta forma poder generar proyectos, iniciativas y seguir avanzando con cada una de estas iniciativas. Agradezco el apoyo de la maestra Dolores Padierna, que pues se ha mostrado bastante cercana con los Jóvenes por la Esperanza, también al profesor Bejarano, que nos ha dado este impulso y nos ha aportado sobre el camino que tenemos que llevar para que pues no nos salgamos o no discrepemos sobre lo que el Movimiento Nacional por la Esperanza representa. Entonces, pues será un gusto verlos el próximo martes. De todos modos, el siguiente lunes les estaré haciendo el recordatorio. Realmente será un espacio en donde todos podremos aprender y donde todos podremos pues entender la importancia de la ciberseguridad, que pues es el día de hoy lo que debemos estar mirando, porque es el futuro de la tecnología, porque es el presente además, y bueno, me parece que saldremos con un nuevo panorama, no solamente jóvenes, sino todos los que puedan acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación al foro
de ciberseguridad. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Leticia Martínez. Muy buenas noches, compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza, a los compañeros que nos ven en las redes sociales, al Presidium. Me siento muy contenta al hacer esta invitación al profesor René Bejarano. Como todos sabemos, nuestro movimiento es un movimiento binacional y aparte, pues el concepto es el buen vivir. Hemos estado trabajando desde que se me dio la oportunidad de asistir en Colombia, hace ya como 3 años, un proyecto con algunos compañeros que coincidieron con el trabajo que hacemos aquí en el Movimiento Nacional por la Esperanza, que siempre ha sido y será mi bandera. Hace más o menos un mes hicimos una sede de la Universidad del Buen Vivir en las oficinas de Coyoacán, ahí en Santa Úrsula. Algunos de los compañeros aquí presentes estuvieron pues apoyándola. Hicimos híbrida, es una universidad que el concepto es pues coincide con todo lo que nosotros hacemos aquí en nuestro movimiento, el buen vivir. Y de ahí han salido pues algunas invitaciones, entre ellas el que le hacemos al profesor René Bejarano para el día 15 de enero del 2026, para que pueda ser ponente en una reinauguración ya más internacional. Les comento que esta propuesta, tanto de la Universidad del Buen Vivir, que encabeza pues una amiga y compañera que coincidimos ahí en Colombia, Claudia Álvarez, y Mario Gil, que hace unas 3 semanas estuvo aquí pues participando, hago llegar esta invitación, más algunos compañeros pues importantes dentro de la economía social y solidaria, dentro de un comité de 40 países que son de 4 continentes. Y en ese evento del día 15, donde les haremos llegar la liga y ojalá nos acompañen todos, cuando pues se haga el evento el 15 de enero del 2026, donde estarán personajes importantes como Euclides Andrés Mance, consultor de la UNESCO y colaborador de la Red Brasileña y socio de la Economía Social y Solidaria. También Roberto de Nigelio, especialista en desarrollo local y economía social, con una trayectoria de trabajo en la OTI desde 1989, especializado en cooperativismo, desarrollo local en América Latina, Asia y Europa. Rubén Daza, coordinador del Foro Social Mundial, que va a ser el año que entra en Salta, Jujuy, Argentina, en el 2027, al cual también están todos invitados. También va a estar Mauricio Rodríguez Anaya, director del Departamento de Prosperidad Social en Colombia, de Ecovida 2026, que ahorita en enero y febrero se va a hacer el evento de Ecovida ahí en Colombia. También tendremos se llama Masa Kone, coordinador de Convergencia de Agua y Tierra de Semillas, del Este Africano y coordinador del equipo del Foro Social Mundial Benin en el 2026, en el cual estamos trabajando algunos compañeros de aquí, pues quieren asistir a Benin en el 2026, posiblemente en agosto. Estamos afinando todo eso. Y pues nos sentimos muy contentos que el profesor René Bejarano participe. ¿Por qué? Porque el Movimiento Nacional por la Esperanza, aparte de ser la esperanza en nuestro país, sentimos que puede ser la esperanza y será la esperanza en el mundo. Con esto termino y agradezco y ojalá y acepte, profesor, participar. El 15 le vamos a dar la hora y usted nos dirá en qué horario puede participar por su agenda. Pues muchas gracias, compañeros, y sigamos por el buen vivir. Muchas gracias, compañera Leticia Martínez, por esta invitación. Para otra invitación, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Flor del Carmen Lira.
Buenas noches. Estoy muy contenta por este espacio que me está concediendo el profesor René Juvenal Bejarano Martínez para reiterarles la invitación del concierto que vamos a tener el 18 de enero a las 5 de la tarde en el Foro Aztlán. Ya lo había comentado con todos ustedes, que es un concierto al que denominamos Estrellas con Diversidad, que es donde se van a presentar varios grupos muy talentosos de personas con discapacidad para mostrarnos su arte a través de la pintura, la música, el canto y la danza. Todo esto porque sabemos que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a expresar y a estar incluidos dentro de nuestra sociedad. El Movimiento Nacional por la Esperanza es un movimiento incluyente, dirigido por el profesor René Bejarano, que hace alarde de la inclusión, ha fomentado desde hace varios años todo este trabajo con estos chicos, nos ha dado la oportunidad de mostrar sus habilidades. Esto es muy importante porque los jóvenes, niños o adultos con discapacidad pueden mostrar a través del arte todas sus habilidades. Pero lo más importante de todo es que este movimiento nos ha hecho partícipe de todo esto, de todo su apoyo, para poder demostrar que las personas con discapacidad tienen el mismo valor que cualquier persona. Por eso yo quiero pedirles a todos ustedes que nos acompañen el 18 de enero, que no falte nadie, porque es algo muy importante para todos, tanto para las personas que van a participar como para nosotros, que vamos a dar una muestra a nuestra nación de lo importante que es este movimiento para los jóvenes que aún con discapacidad quieren participar del movimiento. Yo agradezco grandemente al profesor René Bejarano de todo su apoyo para estos chicos, estos jóvenes. Van a ver que va a ser algo muy divertido porque ellos nos muestran su talento de diversas maneras a través del arte. Es algo que nosotros vamos a tener la oportunidad de apreciar porque el Movimiento Nacional por la Esperanza es un movimiento incluyente, acorde con los principios de la Cuarta Transformación que nos ha impuesto nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Por favor, no falten el 18 de enero a las 5 de la tarde en el Foro Aztlán. Agradezco a todos su atención, por escuchar y por participar de esta gran fiesta que va a ser este segundo concierto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Flor del Carmen, por esta gran invitación. Ahora nos vamos hasta Jalisco y le cedemos el micrófono al compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, queridos compañeros, aquí de nuevo iniciando muy bien el año, participando con todos ustedes. Un gran saludo, un gran abrazo. Profesor, mesa del Presidium, compañeros y compañeros. Voy a abrir con una frase que expresó un líder vecinal en la colonia Jalisco, allá en la zona conurbada de Guadalajara, en Tonalá, Raúl Sandoval, que ya no está con nosotros, dijo alguna vez: si vamos a ser cabrones, que se nos note. El primer deber de un revolucionario es salirse con la suya, Abby Hoffman. El primer deber de un revolucionario es también cuidarse a sí mismo. Un 22 de diciembre de 1988, Francisco Alves Méndez Filho, Chico Méndez, recolector de caucho, sindicalista y activista ambiental brasileño, fue asesinado. Nació en Brasil también un 15 de diciembre, pero de 1944. Luchó contra la tala y extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre la Amazonía. Por su activismo fue premiado por la ONU con el Premio Global 500 y con la Medalla del Medio Ambiente de la Better
World Society. Al morir, se crearon premios, parques, institutos y memoriales. Su legado ha influido en conservacionistas y legisladores de todo el mundo. El Grupo Maná le dedicó una canción que se llama Cuando los ángeles lloran. El modelo capitalista, neoliberal, extractivista, representa la explotación a gran escala de los recursos naturales de los países dominados, a través de la agricultura intensiva, la explotación de su petróleo y la minería, para beneficiar a oligarquías locales y foráneas, a la acumulación del capital y al crecimiento económico a cambio de devastación ambiental, profundizando desigualdades al promover el despojo de tierras y agua, generando conflictos sociales en las comunidades vulnerables, afectando principalmente a las mujeres indígenas y campesinas. Todo lo anterior genera dependencia económica al explotar materias primas con poco valor agregado, una relación colonial de saqueo y explotación que mercantiliza cuerpos, trabajo y territorios que recalco afecta especialmente a las mujeres. Esto explica los conflictos y asesinatos de defensores del medio ambiente. Aquí en México en su mayoría han sido en los estados de Michoacán y Guerrero. La derecha carroñera aprovecha esto en su narrativa para atacar a la Cuarta Transformación, magnificando la criminalidad, pero escondiendo que va a la baja con los dos últimos gobiernos y se cuida de hacer saber que todo comenzó y se incrementó exponencialmente con la guerra contra el narco de Calderón. Como ejemplo de su narrativa muestran los asesinatos del defensor de la mariposa monarca, del productor y líder de Limoneros y del presidente municipal de Uruapan cuando esto sucedió con su asesinato. La derecha capitaliza perversamente estos conflictos y crímenes culpando a los gobiernos de la Cuarta Transformación cuando son la herencia maldita del modelo neoliberal, que ahora se está desmantelando, pero para ahondar y consolidar estos cambios, pueblo y gobierno debemos fortalecer el Estado de izquierda y progresista para que resista los embates de la oligarquía, porque la estrategia del capitalismo extractivista y neocolonial es la de provocar conflictos y desestabilización de los gobiernos progresistas para tratar de eliminarlos. Estamos siendo testigos del retroceso de algunos gobiernos de la región gracias a eso y a los errores de los propios gobiernos de izquierda. Las derrotas de la izquierda y el del progresismo en Argentina, en Bolivia y en Chile tienen como común denominador su fracaso político por la tibieza de sus políticas públicas y por alejarse de sus pueblos. En el primero por su mal manejo de la inflación, en el segundo por el divisionismo y en el tercero, el peor, por continuar con políticas de derecha y defender a la policía represora. En las entregas pasadas hablé del fascismo, de que sonaban los tambores de guerra, de la posverdad y de la manipulación mediática. Ahora vemos todo eso con Trump mintiendo a través de las más media para justificar sus crímenes y piratería en su ánimo guerrerista, con sus políticas neofascistas, apoyando el genocidio en Gaza, agrediendo a Venezuela, robando y secuestrando barcos petroleros, endureciendo las sanciones económicas e imponiendo aranceles para los países incómodos. A partir de la intervención ilegal, bombardeando ciudades venezolanas y secuestrando al presidente legítimo de Venezuela, se cierne sobre toda la región el peligro inminente de una intervención militar por parte del imperio. Ante esto debemos primero hacer un frente común de los países con gobiernos progresistas y en lo interno no cometer los errores que ya mencionamos, mantener la unidad, ahondar los cambios en las políticas públicas en materia social y fortalecer nuestro gobierno, poniendo por encima de los intereses individuales a los colectivos. Por fortuna, nuestro gobierno está profundizando la defensa de los derechos sociales y avanzando en nuevos derechos, aunque la lucha no es por reformas, es por cambios de fondo contra el capitalismo rapaz y depredador del ser humano y la naturaleza. Por esto nuestra existencia como especie está en serio peligro. Este modelo de crecimiento económico atenta contra la naturaleza y la vida.
Reitero lo que vengo insistiendo: organización y unidad. La única forma de resistir ante los embates del imperio en decadencia, a partir de esta intervención que se está perfilando, el reparto del mundo por parte de las hegemonías China, Rusia y la decadente Unión Europea y los Estados Unidos. La tercera guerra se está llevando a cabo ahora de diferente manera. Ya nuestro líder, el profesor René, en su texto de este pasado 4 de enero lo explica con amplitud. Por tanto, no debemos ser tibios, ya lo dice la Biblia en el Apocalipsis 3:16, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, pues tú dices que eres rico y te ha ido muy bien, y que no te hace falta nada, y no te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergüenza, tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te pongas en los ojos y veas. A los tibios ni Dios los quiere, y ese ha sido el error de los gobiernos y de nosotros también como ciudadanos y militantes. Entonces, si somos de izquierda, asumirnos como tales; si somos progresistas, decirlo abiertamente; y si somos comunistas y revolucionarios, actuar en consecuencia. No ser tibios ni acomodaticios. Si vamos a ser cabrones, que se nos note. Gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por compartirnos esta reflexión. Ahora, para temas internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jenny Moreno. Muchas gracias. Compañeros, qué gusto volverlos a ver. Es un honor estar aquí en este inicio de año que deseo para todos ustedes sea uno de los mejores años de su vida. Ahora bien, agradezco por supuesto al profesor, a mis compañeros de la mesa del Presidium y a todos los compañeros que además de estar aquí en el salón nos acompañan por las redes sociales. En esta ocasión creo que es obvio de lo que vamos a hablar, porque no hay manera de no comentarlo. La intervención norteamericana actual en Venezuela. Es un tema que nos implica un trato bastante especial y todo el tiempo lo voy a dedicar a esta situación. El pasado sábado 3 de enero de este año, por supuesto, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por las fuerzas estadounidenses, que seguramente todo esto ustedes ya lo saben. Venezuela fue bombardeada y los capturaron. Después de esta situación fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecen encarcelados. Ya han realizado el día de hoy la primera visita ante el juez en el Tribunal Federal de Nueva York. Sin embargo, Nicolás Maduro y la esposa, al declararse inocentes de esta acusación de narcoterrorismo, hicieron que el tribunal lo citara de nuevo para el próximo 17 de marzo. Por su lado, en Venezuela, este lunes la Asamblea Nacional ha inaugurado un nuevo periodo legislativo a partir de este año hasta el 2031. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de este país ordenó la presidencia interina a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, es decir, que actualmente ella es la que va a gobernar, quien encabeza desde ayer domingo su primer Consejo de Ministros, en el que creó una comisión para gestionar la liberación del mandatario Nicolás Maduro. Aquí viene algo muy importante, compañeros. Esta situación hace que me venga a la mente que muchas personas han comentado que si no eres venezolano no puedes hablar de este tema. Yo les quiero comentar lo siguiente. Creo que nosotros, como seres interesados en la política, tenemos la obligación de tomar en cuenta cualquier situación como esta y analizarla como es debido. La experiencia es algo que no se puede invalidar, es cierto. Las vivencias de escasez, de exilio, de violencia, de fractura familiar incluso, son cosas que se reconocen y se respetan.
Sin embargo, una cosa es reconocer esta experiencia y otra cosa es convertirla en una frontera absoluta para poder nosotros analizar y llevar el pensamiento más allá. Así que analizar una intervención extranjera, las consecuencias geopolíticas de la misma, la detención internacional y la narrativa de un Estado fallido son cosas que se comprenden también desde el análisis político, desde el análisis ético, antropológico, fisiológico, sociológico, etcétera. Así que lo más prudente, compañeros, no es callar. Lo más prudente es buscar información verificable, es también estudiar al respecto y contrastar la información, distinguir entre propaganda versus análisis y no por no ser venezolano quedarnos ahí. Porque como decía Hannah Arendt, renunciar a pensar políticamente, ya sea por miedo o por comodidad, es una forma de abdicar la responsabilidad ciudadana, seas o no parte de ese Estado. Así que con este breve inicio les voy a compartir la información que es necesario que conozcan para que ustedes tomen su decisión. La acción que acabamos de vivir implica un acto de fuerza extraterritorial directo contra un jefe de Estado en funciones, y hago énfasis en extraterritorial, que por supuesto tendrá consecuencias diplomáticas, militares y jurídicas inmediatas a escala global. Desde el punto de vista del derecho internacional, quiero que sepan que hay dos puntos muy importantes. El primero es que secuestrar o detener, según cada quien lo quiera ver, a un jefe de Estado en funciones es un acto ilegal. Punto y se acabó. 2. Las ejecuciones extrajudiciales violan tratados, además de violar convenciones y violan la propia Carta de la ONU. Así que aceptar estos métodos, compañeros, sienta un precedente peligroso porque ningún gobierno disidente está a salvo. Teniendo claro esto, tenemos que saber también que la situación actual de Venezuela debe entenderse como un hecho que nos atañe a todos, hago énfasis, pues es parte de un patrón histórico de intervención estadounidense en América Latina y en otras muchas regiones del mundo. Aquí viene un poquito de historia. A lo largo del siglo XX y XXI, Estados Unidos ha justificado estas acciones directas o indirectas mediante narrativas morales o narrativas de seguridad. ¿Antes qué era, compañeros? Por supuesto que antes era el comunismo. Hoy el tema es el combate al narcotráfico o a la defensa de la democracia. Todo esto encubre intereses geopolíticos y económicos como los recursos naturales, es decir, el control de los mismos, las rutas clave y el disciplinamiento de proyectos políticos no alineados a sus intereses. Venezuela, debido a su relevancia energética y a su proyecto político no alineado a los intereses de Estados Unidos, se convierte en un punto nodal de esta lógica de presión. A esto se suma la hipocresía del discurso antidrogas estadounidense más grande de la historia. Pues por un lado criminaliza selectivamente a gobiernos gobiernos adversarios, mientras tolera y protege a otros. Ustedes saben muy bien que aquí hemos platicado al respecto y por supuesto me refiero al caso del indulto a Juan Orlando Hernández, pese a su condena de narcotráfico, que pues en teoría es lo que Trump no tolera y por eso está Nicolás Maduro detenido al día de hoy. Así que esto deja claro que la normativa se aplica de forma selectiva, según criterios de alineamiento político. Para Trump no hubo pudor, defendió su indulto a justamente Juan Orlando Hernández, comparándose con él, diciendo incluso que fue perseguido injustamente y que además era el jefe de un país, que cómo le podían estar haciendo eso. No se puede justificar una invasión por narcotráfico en un caso, pero sí se puede otorgar el perdón en otro. Fíjense por favor la incongruencia de todo esto. ¿Estamos hablando de justicia o de geopolítica a la carta? Cuando el poder decide quién paga y quién se salva, la ley deja de ser ciega. Y por favor no nos traten de engañar. Asimismo, cualquier escenario que normalice esta captura, detención o eliminación extrajudicial de líderes políticos construye una violación grave al derecho internacional, y lo comenté al principio. Representa también la reactivación de
la reactivación contemporánea de la doctrina Monroe, entendida como la pretensión de hegemonía regional bajo nuevas justificaciones discursivas. Así que, compañeros, démonos cuenta, por Dios, el guión se repite. Hay puntos clave. Primero, se construye un enemigo. Estas son los pasos a seguir. Primero, construyen un enemigo. Como les dije, comunistas. Los enemigos de ayer eran los comunistas, ahora son los narcotraficantes o los terroristas. 2, se presenta la intervención como una acción defensiva o humanitaria. Claro, ellos son los salvadores, ellos son los héroes. Número 3, se desestabiliza el país intervenido. Y número 4, se reconfigura su economía y su poder político en favor de los intereses externos. Así que, sin más, el caso más emblemático, recordémoslo, fue en Irak, en 2003, donde se justificó una guerra devastadora con la existencia, según, de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, compañeros, jamás. Años después, incluso funcionarios de Estados Unidos reconocieron la falsedad del argumento. Así que detrás de cada intervención se encuentra un objetivo menos confiable que lo que les acabo de decir. El primero es el control de las rutas estratégicas, como ya había comentado, el acceso a los recursos naturales, la contención de proyectos políticos no alineados y el mensaje disciplinador al resto del mundo. Así que Estados Unidos es el creador por excelencia de las falacias deliberadas o de las ficciones que terminan en estados colapsados y en crisis prolongadas. Así que la aceptación de estas prácticas, compañeros, no la podemos permitir, porque legitima la lógica de la fuerza por encima del derecho. En perspectiva, la cuestión venezolana forma parte de la disputa por el orden mundial. Y la historia demuestra, compañeros, que las intervenciones no generan democracia. Las falacias, tarde o temprano, han terminado revelándose. Y como siempre, los pueblos son quienes pagan el costo. Frente a esto, la defensa de la soberanía, el respeto al derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos continúan siendo principios fundamentales que en este movimiento siempre vamos a defender y por los que siempre vamos a alzar la voz. A continuación les voy a compartir esta imagen en donde vienen unas de las cuantas invasiones que ha llevado Estados Unidos en el continente americano, pero hagamos memoria de que, bueno, no solamente ha sido aquí, ha sido en Asia, en Medio Oriente, en África, en fin. En todos estos lugares, compañeros, Estados Unidos nunca llevó libertad ni democracia, nunca llevó lo que dijo que iba a llevar. Donde pisan los yanquis, no llega la paz. Quiero que quede claro que llega la muerte, llega el colonialismo y llega el saqueo de todos los recursos de ese país. Así que si a esta altura no nos queda claro todo lo que acabamos de decir, no sé qué más se puede comentar para que la gente entienda lo que está pasando. Las guerras las deciden otros, pero los cadáveres siempre los pone el pueblo. Así que no se fijen en mi opinión, compañeros, fíjense en la historia y tomen su decisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Jenny Moreno, por compartirnos esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Espero que estas fiestas decembrinas y de principios de año que estamos terminando hayan sido satisfactorias para ustedes, sus familias y las personas que les importan. Quiero agradecerles también a quienes pudieron participar en el convivio de fin de año en la ciudad, aquí el 15 de diciembre. Yo casi no pude bailar, no hubo condiciones para eso, pero la convivencia fue muy satisfactoria. Muchas gracias, esperemos que sigamos teniendo muchos motivos para convivir y celebrar. El año, pues, como es normal en la vida política, comienza muy movido.
No es septiembre, pero ya tembló, así es que vamos a tener que estar atentos a cualquier circunstancia. Hay muchos asuntos que comentar en este momento. Aquí ya se me movió la presentación, no está la anterior, Eder, es que está la de la agenda, aquí ya está. Primero, los temas siguientes. En primer lugar, la presidenta, en el contexto del ataque que sufrió Venezuela, descartó que eso vaya a ocurrir en México por parte de Estados Unidos, aun cuando, como ya sabemos, hay amenazas al respecto. Sin embargo, las condiciones económicas, políticas y sociales en nuestro país son muy diferentes a las que existen en otros países, particularmente a las que existen en Venezuela, y a pesar de los amagos, efectivamente es complejo, es difícil, pero no hay una certeza, y lo que sí hay es el deseo de las derechas de que, al igual que en la época de la Reforma, las fuerzas conservadoras acudieron al extranjero para tratar de deponer al gobierno de Juárez e imponer un gobierno imperial que desató una guerra y que perdieron los conservadores. Esa ha sido la conducta tradicional de las derechas en diversas partes del mundo y en México no es extraño, y eso es lo que quisieran o anhelarían ante su orfandad política. No nos debemos confiar, pero en México no hay esas condiciones, y en la otra parte de la presentación veremos cómo en la agenda de este año tendremos que estar atento a esa cuestión. En lo que se refiere a las relaciones exteriores con Perú, como saben, el gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas a raíz del asilo que el gobierno mexicano le dio a la ex vicepresidenta, pero se va a mantener una relación consular y comercial a pesar de que no existan relaciones diplomáticas. En este tema, la Federación mantiene la política de asilo que se ha venido manejando desde siempre y que necesitamos refrendar. Tenemos es que esta presentación no es así, claro. ¿Dónde está? Esta es del 10. Se nos cayó el sistema como a Bartlett en el 88. Sí, nos están hackeando los imperialistas, nos quieren sabotear. Bueno, pero continúo con la exposición. Hay diversos temas que conviene comentar y mientras se restaura la presentación voy a abordar la otra parte del tema de Venezuela. Ya Jenny abordó la problemática, las razones históricas, la narrativa que el gobierno pretende imponer y el gobierno norteamericano y todas las implicaciones jurídicas, políticas, militares que tiene este hecho, las violaciones de lo que representa, la doble moral, porque como bien dijo ella, se indulta a un expresidente hondureño condenado por los propios Estados Unidos por narcotráfico, se le concede libertad y en cambio se secuestra a otro presidente en funciones. La otra parte pues tiene que ver con la política intervencionista que ha existido desde hace muchos años
en nuestro continente, más de 200 años, pero para recordar lo del siglo XX, pues hubo intervenciones en Guatemala contra el presidente Jacobo Arbenz en la década de los 60, porque tocó los intereses de la compañía norteamericana bananera. Hubo intervención en República Dominicana contra el gobierno de Juan Bosch. Hubo un golpe de Estado en Chile contra el presidente Salvador Allende. Hubo el asesinato de Sandino en Nicaragua para imponer la dictadura de Anastasio Somoza en la década de los 40. También hubo un golpe de Estado para deponer al gobierno de João Goulart en Brasil e imponer una dictadura como casi hubo en todos los países. Con el apoyo de la CIA se instauraron dictaduras militares en Paraguay, en Uruguay, en Argentina. Se han cometido actos criminales coludidos con grupos narcotraficantes, como fue el caso de la contrarrevolución en Nicaragua, apoyada desde Honduras y con el dinero del narcotráfico, según las propias confesiones del exmilitar norteamericano Oliver North, para deponer al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La historia del intervencionismo norteamericano ha provocado decenas y decenas de miles de muertos propiciados por las masacres en diversos años y en diversas décadas, y no estamos hablando del pasado lejano. Todavía recientemente hubo un golpe en Bolivia en contra del gobierno de Evo Morales, hubo un golpe en Honduras en contra del presidente Zelaya, y ahora esta intervención en Venezuela. La política norteamericana de Trump está siendo muy grave en estas circunstancias porque sigue amagando sin mayor recato, reconoce que van por el petróleo venezolano, que quieren imponer un gobierno acorde o mandado por ellos, como lo han hecho en otros muchos países, y su expansionismo es muy parecido al de Hitler en sus tiempos, porque amaga con anexarse Canadá y Groenlandia, que pertenece a Nicaragua. Es algo que, a Dinamarca, perdón, y es algo que si no estuviéramos viviendo lo que se está viviendo, pues llamaría a risa. Acuérdense que incluso el presidente Trump le ha cambiado según sus deseos al Golfo de México para llamarlo Golfo de América, y que ha amagado al gobierno mexicano con falacias como diciendo que aquí gobiernan los cárteles y pretendiendo un intervencionismo. Todo esto forma parte del contexto y fue el motivo de la acción militar del pasado fin de semana. Ahora hay que completar lo que se avecina. Los Estados Unidos también saben que intervenir por tierra militarmente un país es algo mucho más complejo que una acción como la que se desarrolló el fin de semana, y que no siempre ha tenido los resultados que quienes lo hacen quisieran, de diverso signo. La invasión rusa a Ucrania pues lleva 4 años y no ha provocado miles y miles de muertos, y no es un asunto que esté resuelto. La intervención rusa en Afganistán fue un fracaso, lo mismo que la intervención norteamericana. La intervención norteamericana en Irak para apoderarse del petróleo con la justificación de la supuesta existencia de armas de destrucción masiva,
tampoco tuvo el resultado deseado y hay una diáspora como la que existe ahora en Siria o en Libia, otras experiencias de ese tipo, y por eso también hay una autocontención de cierto tipo para poder intervenir ahora en Irán. Se pudiera haber pensado que la acción militar iba a desencadenar con una invasión en el caso de Venezuela, sin embargo la orografía, las condiciones políticas, etcétera, no son las más adecuadas, y ahora lo que se prevé es una estrategia para cercar, controlar y buscar la manera de infligir al chavismo, a la revolución bolivariana, una derrota político-electoral que permita instaurar un gobierno afín en aquel país, con presiones militares, presiones políticas, boicots, controles económicos, geopolíticos, narrativas falsas y acciones militares abiertas o encubiertas, porque eso es parte también de lo que el imperio ha hecho. Muchos de los grandes crímenes que han habido en nuestro continente no han sido acciones abiertas, sino encubiertas a través de los órganos que el Estado norteamericano tiene para actuar de esa manera. ¿Qué se pretende en el caso de Venezuela hasta ahora? Es controlar la economía venezolana, obligar al gobierno de la actual presidenta Delcy Rodríguez a pactar una ruta político-electoral en un plazo, ha dicho Trump, de 1 año, para que se convoquen a nuevas elecciones y buscar la manera de que esas elecciones estén supervisadas o intervenidas o controladas desde el exterior, que le garantice a los conservadores de aquel país, a las derechas, un triunfo que permitan instaurar un gobierno afín en Venezuela. Esto es una estrategia que forma parte de lo que ha venido sucediendo en otros países, como hemos comentado en el pasado, como es el triunfo de Katz en Chile, el triunfo de Milei en Argentina, de Noboa en Ecuador y lo que se avecina, que sería el intento de imponer a Keiko Fujimori en Perú, y la estrategia para tratar de que este año, en el 2026, las elecciones en Brasil y en Colombia favorezcan a las fuerzas conservadoras. Por eso es el ataque, para el caso de Colombia, al gobierno de Petro y la búsqueda de aislar y tratar de desprestigiar la candidatura de Iván Cepeda y que el conservadurismo regrese a gobernar Colombia y darle nuevos aires a la presunta candidatura del hijo de Bolsonaro, que puede ser el rival que pretendan presentarle al candidato de las izquierdas, que en este caso seguramente será nuevamente el presidente Lula. Y todo esto en otras regiones del propio continente pues abarca diversas acciones, que es reforzar la narrativa autoritaria de Bukele en El Salvador e ir desgastando más a otros gobiernos democráticos y progresistas. Es obvio que Cuba va a resentir los efectos de lo sucedido en Venezuela y no descartemos una intervención más profunda, encubierta, para promover, como se vienen promoviendo en Irán, algunas inconformidades. Y México por eso no debe estar exento, si bien no son las mismas condiciones, pero las fuerzas conservadoras mexicanas van a buscar construir un liderazgo que hasta ahora no se ve, no se vislumbra de los que han querido emerger, pero van a tratar de construirlo como en otros países para aglutinar a las derechas y tratar de, con otras acciones de acompañamiento,
debilitar el proyecto progresista. Esto no es algo que vaya a suceder en el corto plazo, pero sí lo están diseñando para las elecciones intermedias del 27 y probablemente para la sucesión presidencial del año 2030. Como lo hemos señalado en otros casos, sí conviene hacer un balance autocrítico de las izquierdas en el continente. Dice un viejo refrán de la lucha política que la crítica en tiempos de guerra puede parecer traición, por eso no se puede ser crítico a fondo públicamente en circunstancias actuales, porque ponerse a criticar lo que pudo haber sido en Venezuela en las actuales circunstancias, pues sería interpretado como una deslealtad o una traición. Pero sí se puede hacer un análisis prospectivo, porque si va a haber elecciones, como es muy probable, es muy difícil que el gobierno de Delcy pueda evitar que se genere una convocatoria para un proceso electoral, porque el amago es que si no se convocan elecciones, pues eso justificaría una intervención militar directa. Y si se convoca elecciones, pues el reto es ganarlas. Y ahí conviene recordar que el gobierno de Chávez ganó muchas elecciones, solo perdió una en un referéndum para confirmar la nueva constitución, pero después se volvió a ganar. Y hubo también un intento de golpe de Estado en el 2002, y también hubo desestabilización económica, y también hubo bloqueo, también se apoderaron de los activos de una empresa petrolera, también congelaron recursos del gobierno venezolano en el extranjero, también hubo atentados contra Chávez y contra el propio presidente Maduro, también hubo tentativas de generar conflictos fronterizos desde Colombia, y se nombraron supuestos presidentes en el extranjero con el apoyo y reconocimiento internacional, como fue el caso de Leopoldo López o Juan Guaidó, y ahora pues es obvio que se está inflando una candidatura, que esa es la razón de fondo de la nominación de Nobel de la Paz de Corina Machado, y que probablemente es la figura que pretendan presentar al proceso electoral en caso que así suceda y que haya elecciones. ¿Qué es lo que quiere el imperio? ¿Qué es lo que quieren las fuerzas conservadoras? Recuperar el poder que perdieron hace muchos años, hace más de 27 años en Venezuela, y garantizar estabilidad y legitimidad económica y política para poder recuperar el control de las reservas más importantes de petróleo del mundo y también debilitar el proyecto geopolítico de las izquierdas en el continente. ¿Cuál es el reto de las izquierdas o de la izquierda venezolana? No podemos dejar de reconocer que los resultados de las elecciones del 2024 no fueron totalmente satisfactorias, que incluso hubo críticas de parte de, ya no digamos del gobierno de Boric en Chile, sino del propio gobierno de Lula y del gobierno de Petro, que no tuvieron los resultados que se presentaron, la credibilidad que se hubiera deseado, y que eso agudizó o legitimó más todavía el intervencionismo extranjero. Si no quiere decir que en elecciones estatales de otros países no se puedan revertir las condiciones. Cuando Evo ganó las elecciones y hubo un golpe de Estado, se pudo regresar al poder en otro proceso electoral. Ya luego la izquierda perdió el poder en Bolivia por los errores y su división, pero aún con golpe de Estado se recuperó el poder en Bolivia, porque había una estructura social organizada, una fuerza política dirigente que lo podía hacer. ¿Cuál va a ser el reto si es que hay elecciones en Venezuela? Pues tratar de que esas elecciones efectivamente sean respetadas, que no haya un exagerado intervencionismo norteamericano o extranjero,
Pero también la izquierda tiene que apelar a ganar las elecciones. Los procesos políticos democráticos y de izquierda con frecuencia se consolidan, crecen en simpatía y apoyo, como es el caso de México, en donde el gobierno democrático de López Obrador conservó el poder por el apoyo que mantuvo y ahora se puede afirmar, sin temor a equivocarse, de que el gobierno de Sheinbaum tiene más apoyo incluso que el de propio López Obrador y que ha venido consolidándose. Pero en otras circunstancias hay veces que los procesos políticos se desgastan. En algún otro país o aquí mismo en México, por ejemplo, la izquierda mexicana ganó las elecciones aquí en la capital en el año 1997. Luego vino el efecto Fox en el año 2000 y si se hubieran cometido errores, pudimos haber perdido las elecciones. Gracias a una estrategia de suma y una estrategia de organización, se ganaron las elecciones en el 2000, pero por poco margen, 37 contra 34%. Eso fue lo que sacó López Obrador contra Krill. En otros procesos electorales han habido triunfos muy importantes, como el que obtuvo Marcelo Ebrard en el 2006, o incluso Mancera en el 12 y la propia Claudia Sheinbaum en el 18. Pero acuérdense que en el 21 tuvimos un revés, que si hubiera existido o se hubiera hecho elección en el 21, quizás no hubiéramos tenido la mayoría de los votos. Me refiero a la jefatura de gobierno. Se aprendió de la elección y para el 24 se cambió la estrategia y se pudo ganar la gubernatura y también la mayoría en el Congreso local y la mayoría de las alcaldías. Pero ahí está un ejemplo de cómo, si no se toman las mejores decisiones, quizás eso puede tener efectos contraproducentes. Hay un debate en el seno de la izquierda acerca de la posibilidad de reelegirse de los líderes que se vuelven insustituibles. Ese modelo político en México no funciona porque vivimos un trauma por la larga noche del porfiriato que se basó en la reelección continua y discontinua de Porfirio Díaz y por el movimiento antireeleccionista que provocó una revolución. Se puede decir que en Venezuela los ideales bolivarianos eran antireeleccionistas. En varios de los escritos de Simón Bolívar se pronuncia en contra del centralismo y de la reelección de los dirigentes. En la izquierda, sin embargo, eso no tiene consenso. En México, pues por fortuna, hasta ahora, las gubernaturas y la propia presidencia no tienen establecida la reelección, pero todos hemos visto cómo en los parlamentos, en los gobiernos municipales, pues hay procesos de reelección, ya sea directa o por interpósita persona, de ahí la importancia de las iniciativas de Claudia Sheinbaum para impedir que se impongan como candidatos a parientes en primer grado del gobernante en turno. Pero eso en otros países no existe y eso le da cobertura, por ejemplo, a las fuerzas conservadoras. ¿Cómo oponerse al reeleccionismo que pretende ser de por vida de Bukele en El Salvador, si al mismo tiempo, ahí cerca, en la misma frontera, está el gobierno de Ortega en Nicaragua? O con otro modelo político electoral que no es de la democracia formal, los gobiernos de izquierda en Cuba, con diversos personajes. En Venezuela, el gobierno de Chávez fue un gobierno que se fue consolidando, pero ¿qué tanto se desgastó el gobierno de Maduro?
Desde luego que ganó las elecciones del 18 y después de la muerte de Chávez, pero las elecciones del 24 fueron diferentes. No quiero ser ligero y afirmar que no fueron legítimas, pero sí tuvo un desgaste. La izquierda debe aprender a renovarse. ¿Quién va a tener la posibilidad de encargar la candidatura posible de Corina Machado en caso de que haya haber elecciones? Y me atrevo a decir, ¿a poco va a ser el hijo de Nicolás Maduro? ¿Será lo más sensato o habrá necesidad de construir, ya sea en la actual vicepresidenta o en otra figura, una opción que permita competir y ganar? Porque si se convocan a elecciones y se hacen, pues lo deseable para conservar el poder para la izquierda en Venezuela es ganarlas. Y eso es el otro tema. ¿Cómo puede ser que un gobierno que lleva ya tantos años no tenga toda la base poblacional suficiente para garantizar triunfos contundentes e inobjetables? Cuando se dio el golpe blando en Brasil, una de las críticas que han habido en la izquierda es que después de los gobiernos de Lula, que sacaron de la pobreza a millones de brasileños, no se tuvo una mayoría holgada en los procesos electorales. Y cuando se depuso a Dilma y se encarceló a Lula, no se desencadenó un movimiento social, ciudadano, guardadas las proporciones, como el que sí se desencadenó cuando quisieron impedir la candidatura de López Obrador aquí en México. Acuérdense que la derecha tuvo que dar marcha atrás porque en lugar de beneficiarles, impedir que López Obrador compitiera, y le iban a victimizar y iba a ser peor para ellos, y por eso tuvieron que corregir el camino y hicieron el fraude después del 2006. La izquierda en el gobierno tiene que consolidar sus bases sociales de apoyo. Venezuela, con todo el estrangulamiento económico, no puede decirse que no tenga recursos económicos para gobernar. El modelo que López Obrador impulsó en México es criticado, pero hasta ahora ha sido eficiente, porque le da y le ha dado una base social. Y los 32 millones de beneficiarios de los programas sociales son una base social de apoyo. No quiere decir que esos 32 millones sean militantes de Morena, pero sí dan una base social de apoyo. Y da una base social de apoyo el que 10 millones de mexicanas y mexicanos hayan salido de la pobreza. Pero si después de 27 años la percepción de la población en Venezuela no es de que se ha mejorado la situación económica y social, pues eso se revierte. En Venezuela se resintieron algunos errores de política económica, como fue el caso de Argentina también. Una de las causas de la derrota de la izquierda en Argentina fue la inestabilidad económica del gobierno de Fernández, que propició primero el triunfo de Macri y luego el arribo de Milei. En Venezuela hubo años de aguda inflación, de una situación económica inestable, inducida desde luego por el extranjero, pero eso no quiere decir que no se hayan cometido algunos errores en la conducción económica en el país. Y también los proyectos políticos se dividen o tienden a burocratizarse. Una cosa es tener control político y otra cosa es tener hegemonía y consenso social. El control político facilita tener la hegemonía y la credibilidad, la legitimidad social, pero el control político no es lo único que garantiza esa posibilidad. Se puede tener control, pero perder las elecciones. Entonces, hay que acompañar al control con el consenso, la legitimidad, la hegemonía, la narrativa, el discurso. Y eso implica evitar que las élites
se burocraticen o que se alejen de los postulados. La derecha en la actual coyuntura mexicana ha tenido un filón que ha explotado por la incongruencia de algunos de los líderes que no entienden que los utilizan como material, como ariete, para golpetear el proyecto democrático. Las extravagancias, los lujos innecesarios, los viajes al extranjero, todo eso contradice la narrativa de la austeridad republicana y de la justa medianía, que es uno de los pilares de la Cuarta Transformación, pero algunos no creen que sea importante y andar paseándose en diversos países del mundo, andar ostentando propiedades o viajes o generando sospechas con riquezas inexplicables, pues no los debilita solamente a las personas aludidas, sino debilita al proyecto. Y eso es una parte, a veces influye más que otras cosas, y es algo que se ha venido instaurando. La derecha no ha logrado que el discurso que descalifica al Estado mexicano, acusarlo de narcoestado, porque el gobierno mexicano ha sido capaz de contrarrestar eso con acciones múltiples, y la narrativa del gobierno de López Obrador se modificó con las acciones que encabeza Claudia y el secretario de Seguridad, y ahora con Ernestina Godoy, y los resultados han sido ejemplares, y no hay manera de darle credibilidad a ese discurso del supuesto narcoestado mexicano. Pero también hay que ser críticos de que los puntos vulnerables se pueden encontrar en algunos gobernadores de algunos estados de la República. Habrá que ver, en la próxima sesión, Miguel va a presentar una encuesta que ya no dio tiempo a presentar hoy por el tema de Venezuela, de cómo se prevén los resultados electorales en las 17 entidades en donde van a elegirse gobernadores. Y hay lugares donde, al parecer, se tienen muy buenas condiciones, pero hay otros lugares donde, depende de lo que suceda, puede haber efectos contrarios. Y hay mucho rumor acerca de algunos problemas vinculados al huachicol fiscal, al financiamiento de las campañas, a la problemática que se dio en Sinaloa a raíz de la detención del Mayo Zambada, etcétera, que en una coyuntura político-electoral pueden ser muy explotadas. México y la izquierda mexicana no puede regatearle el apoyo a la revolución bolivariana, pero las elecciones van a ser entre venezolanos. Y hay un factor muy importante que es el voto de los venezolanos en el extranjero. No es nuevo que una parte de las clases medias o de las élites abandonan el país cuando la izquierda gobierna. Eso pasó en Cuba, y todavía ahora, generaciones después, hay un enclave político conservador, por ejemplo en Miami, y por eso hay fuerzas conservadoras venezolanas en diversas partes del mundo, como es el caso de España, de Colombia o de Chile. Y la derecha va a buscar sobreestimar o que la elección se decida con el voto de los venezolanos en el extranjero, que será uno de los temas si es que acaso se hacen esas elecciones. Y también habrá que ver si la unidad de las fuerzas progresistas democráticas bolivarianas se mantiene, porque una de las partes que ha sido clave para derrocar gobiernos ha sido la división, la compra, la traición, la infiltración de gobernantes, incluso la caída del triunfo de la Revolución Ciudadana en el caso de Ecuador, en parte fue por la traición de Lenín Moreno, que llegó al poder gracias al apoyo de Rafael Correa y que luego lo traicionó y fue el principal el principal agresor político de su promotor.
y eso obviamente tuvo un efecto político importante. No me gustan las especulaciones, los aparatos de inteligencia y la tecnología quizás permiten ya conocer lo que a simple vista es imposible saber, pero el operativo de extracción del presidente Maduro pues contó con una información privilegiada, que pudo haber sido obtenida a través de la tecnología que ahora existe, en donde con los aparatos y la tecnología, la inteligencia artificial y los rayos infrarrojos y todo, se detecta hasta el calor humano que provocan el cuerpo de las personas y dónde están ubicadas, pero también pudo haber una infiltración. En el pasado, el propio gobierno bolivariano denunció infiltración o intentos de infiltración en las Fuerzas Armadas venezolanas para derrocar a Chávez o derrocar a Maduro. Y esto pues no se puede descartar, pero todo eso ya es historia. Sin embargo, para el futuro será algo importante que no podemos dejar de señalar o de inducir. Esto, a su vez, forma parte de la agenda política nuestra para el año que está empezando, que era la presentación que estaba antes y que ahora la vamos a regresar, que es la de la agenda hacia el 2026, que tenemos que tomar en consideración. A ver si aquí la encuentro. No está. Ahora sí les andamos fallando en estas cosas. Bueno, lo bueno es que el papel sigue siendo útil. Aquí está. En primer lugar, para el año 2026 tenemos la relación México-Estados Unidos, que va a ser fundamental. El tema de la migración va a seguir siendo un asunto fundamental, como está siendo el tema de las remesas, que han venido cayendo y que no pueden dejar de señalarse. Pero también será el año de la renegociación del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Eso va a marcar la coyuntura económica de este año y es evidente que el gobierno norteamericano va a tratar de renegociar ese tratado o incluso de anularlo, como lo han dicho en algún momento, y eso será algo muy importante. Aparte de la conflictiva situación en Venezuela, va a haber elecciones en Colombia y en Brasil. No se puede asegurar así que la izquierda tenga ya ganadas esas elecciones. En las elecciones pasadas en Brasil, Lula ganó por un 1% de ventaja en segunda vuelta. Y es evidente que las fuerzas conservadoras en Colombia van a tratar de evitar que el gobierno de izquierda de Petro continúe. Y esa estrategia, pues, será muy importante. Si gana la izquierda en Brasil y en Colombia, pues eso va a repercutir también en Venezuela. Pero si los resultados no son favorables, eso va a tener una repercusión en todo el continente y también va a perjudicar a México, porque ya solamente quedarían algunos gobiernos progresistas, si descontamos los que ya no gobierna la izquierda. Si pierde México, si pierde Brasil y la izquierda brasileña y colombiana el poder, pues solamente quedaría Uruguay, Nicaragua, Guatemala, Cuba y México, principalmente. Eso obviamente es un cambio muy drástico en la correlación de fuerzas. Por eso esas elecciones son importantes, pero también habrá que ver el resultado de las elecciones internas en Estados Unidos, que hasta ahora al gobierno de Trump no le han sido favorables en las elecciones estatales, pero en las elecciones que se van a hacer en noviembre, si el resultado no favorece a los republicanos, eso puede cambiar también. Y de ahí la importancia que
también la izquierda haga sus esfuerzos en Estados Unidos, porque lo que puede hacer que cambien las cosas no son solo lo que sucede en nuestros países, sino lo que sucede al interior de Estados Unidos. Y ahí, hasta ahora, el nivel de aprobación del presidente Trump ha ido cayendo y quizás haya condiciones para ganar de las fuerzas alternas la mayoría en el Congreso que dificulte o impida que las ofensivas político-militares de Trump sigan avanzando. Y eso formará parte de la agenda. También en México va a haber una serie de reformas. La reforma electoral que hoy Monreal anunció, que deberá hacerse para marzo, va a poner a prueba si hay condiciones para que esa reforma se apruebe, porque paradójicamente el Partido Verde y el PT se oponen a parte de la reforma, como es el caso de la disminución de las prerrogativas, la imposibilidad o la reducción de los legisladores plurinominales y la reelección o la elección de algunos gobernadores que tengan parentesco con el actual gobernador, como es el caso de San Luis Potosí. En Brasil, una de las causas por las cuales se facilitó el golpe contra Dilma fue que se rompió la coalición que había del PT y el Partido Comunista de Brasil con la socialdemocracia brasileña. Y el propio líder de la socialdemocracia en la Cámara de Diputados fue uno de los que promovieron el impeachment, o sea, el juicio político en contra de Dilma Rousseff. En México hay que cuidar la unidad de las fuerzas progresistas democráticas y de izquierda, pero evitando que el PT y el Verde no chantajeen a Morena y a la fuerza mayoritaria. Se tendrá que ver qué partidos se registran. Hasta ahora realmente solo dos tienen posibilidades, que es el partido de los exfuncionarios del INE y los grupos de la Marea Rosa, que se llama Somos, y un aliado de la 4T, pero que tendrá que competir solos, que es Hugo Eric Flores con su renovado Partido Encuentro Social, que le cambian de nombre cada que se vuelvan a registrar. Y también está la elección, la segunda parte de la elección del Poder Judicial, y se tendrá que ver cómo se van preseleccionando las candidaturas, y ese va a ser el reto para la 4T, porque como ya se vio en Veracruz, que por cierto vi llegar a Anaid, la falta de acuerdos en los procesos electorales internos conduce a derrotas. ¿Cómo se van a seleccionar las candidaturas para las gobernaturas en Baja California, de gobernadores, Baja California Sur, en Sonora, en Nuevo León, en Zacatecas, en Sinaloa, en Nayarit, en Colima, en Michoacán? Como les decía, ya la semana próxima veremos las encuestas, y en el resto de entidades. Y ya veremos si se mantiene la unidad o no, y en caso de que haya dificultades o división, cómo esto afecta. Porque lo que la izquierda tiene que hacer para México es seguir teniendo mayoría calificada, no solo ganar la mayoría, y eso con legitimidad, con credibilidad, con triunfos adecuados. Y eso implica también buena organización y que sí se respeten los liderazgos, que sí se hagan las encuestas. Ya en el pasado hemos criticado lo que se hizo en Uruapan, que se subestimó la fuerza de un candidato de Morena que era diputado, que ganaba las encuestas y no se hizo caso, se impuso al que era el entonces presidente, y ganó como independiente el que ganaba las encuestas. Y luego se volvió un líder y luego lo asesinaron, y ahora es un problema, porque según las encuestas que hemos visto, la viuda encabeza las encuestas para la gubernatura
en Michoacán. Y si no gana, de todos modos, puede debilitar fuertemente las posibilidades de que Morena gane. Y así, otros efectos. Va a haber el Mundial de Fútbol en México. Tenemos una ventaja que consiste en que, como la selección ha ido perdiendo casi todos los partidos y no gana casi ninguno, pues no hay mucha expectativa de que pueda tener buenos resultados. Pero el problema no es ese, el problema es los efectos políticos. El contexto mundial de ese evento deportivo es muy complejo, por lo que sucede en Rusia, lo que sucede en Gaza, lo que sucede en Venezuela, y puede haber conflictividad política asociada a los eventos deportivos, muchos de los cuales se van a llevar a cabo principalmente en Estados Unidos. No se puede descuidar la economía mexicana. Parte del éxito y del consenso que tiene el gobierno de la 4T en México es que la economía mexicana ha ido funcionando bien, pero muestra claroscuros. Hay que garantizar el control de la deuda, que no decaiga la recaudación fiscal, sin acudir a aumentos de impuestos, que siga fluyendo la inversión extranjera directa, pero también la inversión nacional privada, que no ha ido creciendo como supuestamente se ha anunciado, además de los desafíos estructurales que tienen que ver con proyectos de infraestructura, de energía y seguridad jurídica. Que las finanzas sean sanas permite garantizar que los programas sociales se mantengan, pero si la economía mexicana sufre reveses, los programas sociales pueden tener alguna dificultad. Por eso tiene que asegurarse crecimiento económico, que se recupere el empleo, que se siga controlando la inflación y el tipo de cambio, y que haya nuevos programas que garanticen reducción de la desigualdad, que disminuyan las brechas regionales y sectoriales. Los proyectos de desarrollo regional y de inversión en diversas regiones son muy importantes. Por fortuna no se avisora el problema que tuvo el gobierno de López Obrador del COVID, que fueron 2 años de pandemia. Apenas va 1 año del gobierno de Sheinbaum y las perspectivas son optimistas, pero no se puede cantar victoria, porque hay una narrativa de la derecha que busca deslegitimar todo, y se va a buscar la manera de que algunos hechos aislados de corrupción marquen el proyecto político de la 4T, o que la vida dispendiosa de algunos líderes o la irresponsabilidad de otros propicien una narrativa que encuentre credibilidad en la opinión pública. Y ahí están los puntos vulnerables de algunos líderes políticos que tendrán que reaccionarse adecuadamente. Ya es necesario evaluar que va a haber movilizaciones sociales, tanto de izquierda, pues por las pensiones, el movimiento magisterial, los problemas en el campo, u otros que surjan, problemas sindicales. Pero también la derecha, con cualquier pretexto, toma la calle. No ha tenido éxito, no tuvo el éxito adecuado la marea rosa, pero sí generó movilizaciones, y tampoco la anunciada movilización de la generación Z, pero ellos van a intentar algo, lo que sea, que les permita asegurarse de que puedan crecer y desarrollarse, y nosotros tenemos que estar atentos. Y la 4T quizás tenga que modificar su estrategia de movilización. Los rituales tradicionales que ya se convirtieron en eso, de las concentraciones masivas en el Zócalo,
pues cumplen una función, pero ya no la que cumplió en otra época. Se tiene que regresar a la noción de partido-movimiento. Y si se tiene gobierno en más de 20 entidades y gobierno en cientos de municipios y estructura política, la movilización puede ser nacional con causas justas. No hay que tenerle a convocar a la gente y no es solo llamar a llenar el Zócalo y desbordarlo. Eso hay que hacerlo las veces que sea necesario. Pero en alguna coyuntura lo que revierte es el apoyo de la gente y es muy difícil que de muchos lugares del país se movilicen para llegar al Zócalo. Eso solo lo hacen las estructuras muy organizadas, pero sí pueden movilizarse con insurgencia cívica en sus propios municipios o en las cabeceras municipales o en las 200 ciudades más importantes del país. No es lo mismo viajar de Ensenada a Tijuana o de San Felipe a Mexicali que de Tijuana a la Ciudad de México. Evidentemente, pues eso es mucho más complicado, pero sí puede haber muchas movilizaciones regionales y la virtud de las movilizaciones regionales es que generan liderazgos y tiene que haber nuevos liderazgos. Cuando el movimiento emerge, surgen liderazgos. Es como cuando se abona el campo y se le riega, da frutos. El movimiento genera líderes naturales. Y a veces la izquierda se vuelve conservadora por el temor a que surjan nuevos líderes, porque los que tienen el estatus ya no quieren que les disputen el liderazgo y quieren seguir usufructuando. Pero México es un país de jóvenes y muchos de los liderazgos requieren renovarse. Eso es lo que le permitió a la izquierda llegar al poder. Pero también si la izquierda no se renueva, si solo apela a los mismos liderazgos, puede tener una dificultad. Dos temas siempre han sido muy importantes, o tres. Lo que no se puede programar, que son los accidentes, como el que acaba de ver en el tren interoceánico, o las catástrofes naturales, ciclones, sismos, huracanes, etcétera. Pero sí se puede saber que va a haber. Pues eso ya no se puede saber ni cómo ni cuándo, pero sí va a haber. Y siempre hay que estar atento a eso, porque los efectos políticos de eso a veces son muy grandes. En segundo lugar, no se puede descuidar el tema de la seguridad, que es otro tema fundamental, que se ha ido avanzando, pero no está resuelto. Y este año se puede consolidar más. Entiendo que en la agenda legislativa vienen más acciones y las reformas que han permitido que se pueda detectar mejor el lavado de dinero, pues puede ser mucho más importante. Y de las políticas públicas, el tema de la salud, porque en otros rubros en general está bien. Claro que no nos compramos el discurso de la derecha del desabasto de medicinas, de que los hospitales no funcionan, pero tampoco estamos en una situación totalmente óptima. Y porque además la población es cada vez más demandante de los servicios de salud por nuestros hábitos, porque nuestros hábitos alimenticios, nuestra vida sedentaria, el envejecimiento prematuro, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, etcétera, conllevan a mayores requerimientos médicos y el Estado pues no siempre tiene todas las posibilidades, y si nosotros hacemos un esfuerzo importante para mejorar nuestra salud, alejarnos de las adicciones, del alcoholismo, del tabaquismo, de las drogas, y llevamos una vida sana y aprendemos a disfrutarla con alegría, pues eso va a implicar que requiramos menos tratamientos médicos. Pero si nuestra vida está llena de sedentarismo, de sobrepeso, de estrés, si no hacemos el amor 3 veces al día como lo recomiendan los doctores,
pues eso crea infelicidad y tristeza y frustración, estrés y daño emocional terrible. Entonces, ya en serio se tiene que buscar que en el tema de salud también haya algo importante. Y finalmente, pues México no vive aislado. La geopolítica es algo muy fuerte. Había un viejo refrán que decían que cuando a Estados Unidos le daba gripa, a México le daba pulmonía. Y la economía norteamericana no está bien. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y tiene problemas muy graves en su economía y puede haber un problema económico grave en aquella nación y eso nos puede repercutir por nuestro grado de dependencia. Pero también hay focos de tensión mundial en Taiwán, en Yemen, en Ucrania, en Irán y en Tepito, en la colonia Morelos también. No, no es cierto, ahí no tanto. Pero ya en serio en los demás países y eso también nos puede repercutir. Así es que este año, pues está bien desear una vida de felicidad, está bien tener los propósitos de Año Nuevo que más o menos duran 10 días, ¿no? En el propósito de la gente dicen, ahora sí, a partir del 1 de enero voy a dejar de comer pan. Y chin, se nos atraviesa la rosca de Reyes. Bueno, dice el 2 de enero, el 6 de enero. Y luego vienen los tamales del 2 de febrero y ya luego se olvidan los propósitos y ahí vamos acumulando kilos. Pero ya en serio, tenemos que hacer análisis político de lo que se avisora para definir nuestras estrategias. Y como movimiento, pues estar muy atentos a lo que no está previsto, pero sí se puede tener claridad de lo que se tiene que hacer. Vamos a seguir en esa ruta. Ya no tuve oportunidad de comentar los temas de la semana, pero se los vamos a mandar en la presentación. Hay épocas difíciles en la vida política y los que tenemos muchos años en la política sabemos que no todas las épocas difíciles como las bondadosas terminan. La izquierda ha tenido ciclos en el continente desfavorables. Hubo una época de grandes dictaduras, de masacres, de violaciones. Había dictaduras militares en casi todos los países de nuestro continente. Se salvaban Cuba, Costa Rica y México, principalmente. Pero todos los demás sufrieron las dictaduras militares. Luego vinieron el acceso a la democracia y las fuerzas progresistas de diversos signos fueron avanzando y se ganaron gobiernos en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, más recientemente en Ecuador, obviamente en Brasil, en Perú, recientemente en Colombia. Se llegó a tener importante presencia incluso en Panamá, se ganó en Honduras, se ganó en El Salvador, en Nicaragua, recientemente se ganó en Guatemala y ahora tenemos un gobierno democrático en México. Pero ahora pues tenemos una situación diferente. De los países gobernados por los diversos tipos de izquierda, pues solo queda México, Cuba, Colombia, Brasil y Uruguay. Esos, claro, por el tamaño de Brasil, México y Colombia, poblacionalmente es muy importante, pero esperemos ganar las elecciones este año en esos países, y si no, pues ya vamos a tener que ajustarnos a las nuevas condiciones. Para nuestro país, pues hay que seguir trabajando con estrategia, con inteligencia, y nuestro movimiento seguir siendo parte de este proceso de transformación. La crítica y la autocrítica son características fundamentales de la mentalidad democrática, pero no hay que confundir la crítica con hacerle el caldo gordo a las fuerzas conservadoras de la derecha. Y esa es la otra parte que se tiene que defender. En la 4T, por sus características,
conviven diversas modalidades de izquierda, pero hay una izquierda muy pragmática que hace un corto tiempo, era muy neoliberal y que ahora está en la 4T, pero que siguen teniendo algún cierto tipo de posicionamiento político. Ya vimos cómo un diputado andaba promoviendo un evento con las fuerzas sionistas en el seno de la Cámara de Diputados, o cómo no han querido que se haga la interparlamentaria México-Cuba en la actual legislatura, y cómo ha habido cierto regateo a ciertas posiciones políticas. Incluso vimos cómo el inicial pronunciamiento de algunos legisladores con respecto al tema de Venezuela era muy tímido, hasta que se dio el pronunciamiento primero de Claudia y luego del expresidente López Obrador. Entonces ya como que sí se pusieron en la línea. Pero eso no quiere decir que no haya fuerzas que eventualmente, como dijera nuestro amigo Salvador Zaragoza, son muy tibios y que a veces no es la mejor posición. Por cierto, aprovecho y con eso concluyo para felicitar a Salvador porque hoy es su cumpleaños número 67. Muchas felicidades. Vamos a seguir trabajando como siempre. ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Nada más para invitarles, ya inician las giras del profesor. Este sábado 10 de enero estará en el municipio de Yautepec, Morelos, donde se llevará a cabo la Asamblea Estatal, ahí en la Unidad Deportiva de San Carlos, esperando nos puedan acompañar. Ahora sí, nos ponemos de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional.